Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es José Oliver de Leo. Yo soy maestro en ciencias eh, y les voy a estar presentando lo que es resonancia desde cero. Yo soy el responsable del área de resonancia magnética de la unidad de neurodesarrollo. Antes de empezar a explicarles qué es lo que se hace en la unidad de investigación en neurodesarrollo, exactamente en el área de resonancia magnética y un poquito de la unidad, voy a estarles platicando qué es la resonancia magnética. ¿Ja? Como tal, la resonancia magnética es una técnica de imagen no invasiva en la que se utiliza un campo magnético y ondas de radio para conseguir una imagen detallada. ¿A qué vamos con eso? Existen cuatro tipos de imagenología muy grandes que vamos a tener. Vamos a tener las imágenes por rayos X, las cuales ocupan radiación ionizante. ¿Qué quiere decir eso? Que es nocivo para la salud. Vamos a tener tomografía, que es también radiación ionizante, que nos da imágenes con una mucho mejor calidad. Sin embargo, pues tenemos una gran cantidad de radiación y no es un estudio completamente fiable para los niños. Ajá. Luego vamos a tener las imágenes por ultrasonido. Son muy buenas imágenes las que podemos obtener. Se pueden ver tejidos blandos en este caso. Sin embargo, vamos a tener un tope donde no se puede llegar muy lejos y todo depende de las capacidades de nuestro equipo. Ajá. Y luego vamos a tener el cuarto más grande, que es la imagen por resonancia magnética. Esta es una técnica de imagen no invasiva en la que se utiliza un campo magnético y ondas de radio para conseguir las imágenes detalladas de órganos y tejidos del cuerpo. Ajá. ¿Cómo va a funcionar? Esta va a medir los protones de los átomos de hidrógeno en las moléculas de agua, permitiendo que se diferencien los tejidos. ¿Qué es lo que quiere decir? Como nosotros tenemos agua en todo el cuerpo, entonces esas partículas de hidrógeno, bueno, no es agua completamente, es el hidrógeno, pero el hidrógeno es un compuesto del agua, entonces lo vamos a poder estar midiendo y viendo y sacando imágenes muy bonitas. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de utilizar la resonancia magnética? Bien, la principal y por el cual nosotros lo ocupamos en la unidad es una técnica no invasiva, segura y de amplio uso. Es tan segura que la podemos utilizar en pacientes embarazadas para estar estudiando incluso el feto. Ajá. No utiliza radiación ionizante. Esto es muy importante debido a que existen estas cuatro grandes técnicas de imagen, que es la resonancia magnética, los rayos X, el ultrasonido y la tomografía. Rayos X y tomografía ocupan radiación ionizante nocivo para la salud, lo cual su uso no es tan recomendable en población pediátrica. El ultrasonido es muy bueno, se ocupa en población pediátrica, sin embargo, tiene ciertas limitantes en cuanto a distancia y los tipos de tejido. Y es por eso que la resonancia magnética es nuestra cuarta y la mejor opción que tenemos para los chaparritos, sobre todo del protocolo. Ajá. Las imágenes que nos puede ofrecer son imágenes detalladas y de alta calidad. Sin embargo, estas ventajas también nos llevan a algunas desventajas. Ajá. Es un estudio muy costoso, es un estudio muy tardado. La adquisición del estudio es aproximadamente de 1 hora. Ajá. Se necesita inmovilidad del paciente. Este es un punto clave que lo vamos a retomar más a futuro, pero necesitamos que el paciente esté sin movimiento durante el periodo de tiempo que es la adquisición. Si la adquisición es de 1 hora, vamos a necesitar que el paciente se quede inmóvil por 1 hora. Y bueno, otra es que no se puede entrar con objetos metálicos y electrónicos, puesto que lo estamos sometiendo a un campo magnético. Todo objeto ferromagnético tiende a ser jalado por este campo magnético y todo objeto electrónico se va a desprogramar. Entonces, pacientes que tengan algún tipo de objeto, ya sea marcapasos, ya sea electrodo dentro del cuerpo, no van a poder entrar. Sin embargo, no es el caso para los chaparritos del protocolo de la unidad. Ahora vamos a hablar un poquito del protocolo de la unidad. ¿Qué es lo que estamos buscando con todos los pacientes que entran a la unidad? La principal causa es buscar lesiones en los bebés. Todos los chaparritos que entran a la unidad tienen algún factor de riesgo para desarrollar un daño cerebral perinatal y o tienen un daño cerebral al momento antes del nacimiento, durante el nacimiento o justo inmediatamente después del nacimiento. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que buscamos en primera instancia? Buscar alguna lesión estructural en los bebés. ¿Cómo qué tipo de lesiones vamos a estar encontrando? ¿Cuáles son de las más comunes? Bueno,
lesiones de la sustancia blanca, lesiones hemorragias cerebrales, lesiones corticales o alteraciones difusas de la mielinización, migración neuronal o alteraciones en la conectividad. Existen 3 tipos de alteraciones que nosotros vamos a tener en el cerebro, ya sea una alteración estructural, una alteración metabólica o una alteración en el procesamiento de la información. Una alteración en el procesamiento de la información se ve ya cuando el cerebro va agarrando sus capacidades y sus funciones y es como interpreta esa información. Se encarga más que nada lo que es área de psicología, pruebas, baterías y cómo esa información es analizada y ejecutada. En la parte metabólica son alteraciones que vamos a ver sobre todo en las cuestiones de neurotransmisores. Hay una conectividad que tiene de más, un neurotransmisor que está activándose, otro que está disminuido, y eso se ve con estudios electrofisiológicos como potenciales evocados motores, como electrofisiología. Y la parte estructural es la que vamos a ver solamente con neuroimagen. Aquí es si le falta alguna parte de madurar al cerebro, si hay un lóbulo o una porción del cerebro que no se haya desarrollado, si hay alguna lesión que me está causando un daño en una zona. ¿Ok? Y estas son las más típicas que nosotros vamos a tener en los chaparritos de la unidad. Otra que podemos encontrar son malformaciones del desarrollo cerebral, como cuáles, en este caso como agenesias o disgenesias, hipoplasias o displasias, que quiere decir que diferentes estructuras se van a ver alteradas, ¿no? Podemos tener una agenesia, no sé, de una estructura como el cuerpo calloso, quiere decir que nunca hay una conexión hemisférica entre un hemisferio y otro hemisferio, ¿no? ¿Por qué? Porque así nació, así está la formación del bebé y simplemente no se formó. O hipoplasias quiere decir que, por ejemplo, el ejemplo del cuerpo calloso tiene unas partes disminuidas o unas partes que están, que literalmente no se criaron no se formaron en su neurodesarrollo. Otra de las lesiones que podemos tener son lesiones hipóxico-isquémicas, como cuáles. Son lesiones que las vamos a ver corticales o subcorticales, ya sea en la corteza o en la región de los ganglios basales. También podemos ver afectaciones en lo que es tálamo y o tronco encefálico. Y otro de los objetivos grandes de la unidad, ¿no? El primero va a ser buscar, el segundo va a ser observar. ¿Observar qué? El desarrollo neurológico en los bebés. Nosotros ya una vez que observamos el daño le damos un seguimiento en la unidad de aquí hasta los 8 años para ver cómo va su desarrollo neurológico. Y bueno, se realiza también la resonancia magnética cuantitativa, esto con fines de investigación y de publicación, donde se realizan segmentaciones, volumetrías o tractografías de una o diferentes estructuras dependiendo de lo que esté investigándose en el momento. Ahora bien, ¿cómo se va a hacer el estudio de resonancia magnética? Aquí principalmente se necesitan 3 cosas. Participación de los papás es crucial para que se realice la resonancia magnética, desvelo y paciencia. Sobre todo, mucha paciencia. Todos los chaparritos del protocolo entran sin sedación. Hasta ahorita, de donde yo lo sé, somos el único lugar en América Latina donde no se hace una sedación para realizar este tipo de estudios a los bebés. Esto que conlleva a que tenemos que tener una gran libertad para jugar con los tiempos del resonador, mucha participación de los papás y mucha participación del chaparrito, pero como es un bebé o un recién nacido, pues necesitamos que tenga el desvelo. Nosotros dentro del área estamos en constante comunicación con los papás para darles herramientas de cómo tiene que realizarse el desvelo. Dependiendo la edad y las características o condiciones de cada chaparrito, van ajustándose los parámetros de desvelo. Los papás nos hacen favor de realizar el desvelo previo a venir a la cita y ya con este desvelo y con mucha paciencia de los papás y del que adquiere las imágenes, se logra que el chaparrito pudiera realizar el estudio. Bueno, dentro de la participación de los papás, ¿qué es lo que más estamos aportando? Se les da un tríptico, el cual viene con mucha información, igual se les aclara bastantes dudas
sobre cómo es su participación dentro de estos estudios de desvelo. Se les hace una explicación del estudio para que ellos sean conscientes de la importancia del estudio y de cómo se está realizando este estudio y qué beneficios le va a traer a su chaparrito. Se les pasan los sonidos para que haya una habituación de los sonidos, debido a que el resonador hace mucho ruido. Entonces, estos sonidos se le transmiten al papá para que papá se los transmita a su vez al bebé y de esta manera logremos habituarlos al sonido. Ajá. Y también se busca una habituación del entorno. Se les pide a los papás que traigan ya sea juguetitos que no sean ferromagnéticos, ropita, que traigan alguna sabanita, algo que los haga sentir a los chaparritos que están en su cuna, en su casa o en un lugar seguro. Ajá. Muy bien, aquí podemos ver cómo es el tríptico que se les da de la unidad. Y aquí ya está el tríptico. Ajá. ¿Qué es lo que pasa dentro del tríptico? Vamos a tener un apartado de tips de desvelo. Estos tips de desvelo se han logrado a lo largo de todo el tiempo de la unidad y han pasado literalmente de generación en generación. Yo se los recabé a los papás y los puse para que todos pudieran tenerlos. Ajá. Son diferentes tips que papás me han dado que les han funcionado a sus chaparritos y que han favorecido a que se realice el estudio. ¿Ok? Información sobre qué necesitan saber y una pequeña tabla de desvelo para saber cuándo los van a tener que desvelar dependiendo a su edad que vayan teniendo. Ajá. Y de igual manera se les da los sonidos de la unidad para que ellos lo puedan estar escuchando. No sé si pueden escuchar un poquito los ruidos. Eso es parte de los ruidos que se les da a los papás para que empiecen esta habituación en cuanto al sonido. El desvelo. ¿Qué se va a necesitar para el desvelo? Ajá. Uno, el desvelo va a ser según la edad del bebé. Cada bebé necesita diferentes horarios de desvelo. Estamos hablando de que un recién nacido de 0 a 4 meses son aproximadamente 4 horas de desvelo. Ajá. De 5 a 8 meses son entre 5 a 6 horas de desvelo y también aquí la recomendación es que los papás le hagan un poco de cansancio físico a los chaparritos. Ajá. Sobre todo porque entre los 5 a 8 meses, incluso al año, estamos batallando un poquito con la atención y el cansancio físico más el desvelo nos permiten que el chaparrito ya no ponga atención a ciertas partes que son del resonador y no se le vaya el sueño de volado. De los 9 meses al año se recomiendan de 6 a 8 horas de desvelo. De 2 a 4 años es de 10 a 12 horas de desvelo y se hace muchísimo más énfasis en el cansancio físico porque los chaparritos ya tienen muchísima pila, entonces hay que agotar esa batería. Y de 5 a 7 o incluso a los 8 años ya se recomienda de 12 a 42, incluso hasta 72 horas de desvelo. Sobre todo a los chaparritos de 6, 7 y 8 años, que es lo que se les recomienda, ya que entren despiertos los chaparritos, porque si no estaremos hablando aproximadamente de 2 a 3 días que no hayan dormido, ¿no? Cabe mencionar que hay casos excepcionales en la unidad donde los papás sí han tenido incluso 3 días de desvelo, ¿no? Ha habido chaparritos que su mamá no ha querido pues que entre despierto o el chaparrito de plano no se deja, entonces casi siempre permiten, bueno, toda la familia está apoyando para lograr todo este periodo de desvelo y no hace mucho tuvimos un caso de una mamá que logró esto por 3 días de desvelo. Y bueno, el cansancio físico, el desvelo es clave y lo último es la alimentación. En caso de los bebés y los recién nacidos, se les pide que la última toma sea aquí o ya casi llegando aquí. ¿Para qué? Para que les dé lo que se le conoce comúnmente como el mal del puerco. Ajá. Ellos tengan sueño, pancita llena, y entonces puedan dormir muy a gusto. Ajá. También se les pide de igual manera que tengan su pañal limpio. ¿Para qué? Para que no se despierte el bebé por ningún tipo de incomodidad. Y bueno, la paciencia.
Mucha paciencia porque usualmente estamos, pues mamá, papá y su servidor ahí dentro del resonador, tratando de hacer que el estudio se deje con el chaparrito. Cabe mencionar aquí que muchas veces, aunque mamá lo haya hecho bien, se tenga el espacio, se tenga la paciencia, este estudio a veces no se logra. Y no se logra porque, pues básicamente no es cuando uno quiera, es cuando el chaparrito nos permita realizar ese estudio. Y bueno, aquí les dejo una frase. Aún habiendo realizado todo de manera correcta, no siempre se puede realizar o completar el estudio. Entonces, la paciencia es la madre de todas las virtudes. Y es importante hacerle énfasis a los papás porque muchas veces llegan a la desesperación diciendo que sus chaparritos no se pudieron lograr. Y es hacerlos entender que luego no es por ellos, ¿no? Ellos están desvelados, están cansados, están estresados, con 20,000 cosas y pendientes que hacer por el estudio, pero pues no se lo tomen personal porque los chaparritos así son, a veces se dejan, a veces no se dejan. Este es un caso, estoy omitiendo los datos clínicos del paciente, pero este es un caso de 6 mesecitos donde quiero que vean que aquí el diagnóstico de este chaparrito son ventrículos laterales aumentados porque su espacio subaracnoideo se encuentra bien, todo lo demás se encuentra bien. Esta es su resonancia a los 6 meses, donde solamente tenemos la región ventricular aumentada de predominio derecho. Y vean cómo el tener este estudio, nada más puedes marcarlo con eso, entonces pasaría como un estudio normal o lo más normal posible. Pero el tener un seguimiento longitudinal al año ya empieza a desarrollar, a verse algún tipo de daño. En este caso, esta hiperseñal periventricular que estamos viendo aquí, exactamente en las 4 astas de los ventrículos y en el asta occipital continúa sobre todo, estamos hablando de un diagnóstico de leucomalacia periventricular difusa en el caso de este chaparrito. Entonces vean cómo una lesión que a los 6 meses no se veía, al año es completamente perceptible. Y sobre todo esta lesión va a estar continuando a lo largo del tiempo. Les puse el comparativo aquí en la resonancia de un año, que es la que acabamos de ver, el comparativo a la de 2 años. Vean de entrada cómo va la maduración del cerebro, cómo las estructuras del cerebro, de aquí a verse nada más como lo blanco, lo grisecito, lo negro, lo blanco, la hiperseñal, ya pasamos a tener más estructuras, ¿no? Las circunvoluciones ya se ven, ya se ve la sustancia gris, ya se ve el espacio subaracnoideo más disminuido, lo cual así tiene que estar. Ya se ve un cerebro un poquito más completo, sin embargo, presentamos estos datos todavía de lesión. Donde al año pues ya estaba diagnosticado, pero aquí todavía se mantienen y se van a mantener a lo largo de este chaparrito, del neurodesarrollo de este chaparrito. Vean cómo pasamos de 2 años a la de 4 años. Si el cerebro todavía maduró muchísimo más, ya la sustancia blanca ya se ve aquí completamente negro, en este caso que son los axones, ya se ven bien formados, ya la sustancia gris ya se ve muy bien formada en la corteza. Seguimos con la presencia de la lesión, seguimos con los ventrículos hasta la región occipital, pero ya es un cerebro que se ve como, pese a la lesión, está madurando de manera continua. ¿Okay? Y ya por último, les hice este seguimiento por el cual ustedes vean lo importante que es tener un seguimiento longitudinal, porque pasamos de una resonancia de los 6 meses, donde no había diagnóstico, a una resonancia de 4 años y vimos esta evolución de la lesión año con año. ¿De acuerdo? Este chaparrito vamos a seguir el caso y hasta que concluya el protocolo, pues vamos a estar viendo cómo esa lesión va a ir madurando cada vez más. Incluso yo esperaría ver que a los 8 años ya sea mínimamente perceptible por imagen esta lesión estructural. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.